Y después de estos versículos vemos como el apóstol Pedro nos dice que tú y yo debemos de sujetarnos a la autoridad terrenal. Primero, ¿por qué? Por causa de Cristo, por obediencia a Cristo, porque a través de nuestra sujeción al gobierno nosotros podemos dar testimonio del cambio que Dios hace en la vida del creyente. Entonces veíamos este punto que a lo mejor para algunos es controversial. Debemos de sujetarnos al gobierno, y a grandes rasgos tocábamos que mientras el gobierno no nos impida hacer algo que sea conforme a la voluntad de Dios, no tenemos por qué poner trabas. Porque también como creyentes, y tomo el primer punto de que nuestra máxima autoridad como hijos de Dios es Dios mismo, es el Padre. Nosotros en esta tierra, la máxima autoridad para la vida del creyente, junto con el Espíritu Santo, ¿cuál es, hermanos? La palabra de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos tiene que ser con base a la palabra de Dios. No con base a lo que Misael diga, no con base a lo que el pastor Antonio diga, sino con base a la palabra de Dios. Por eso, entre paréntesis, aprovecho para decirte, en nuestro plan de lectura, el día de mañana iniciamos con la segunda carta de Reyes. Es bien importante que estemos llenando nuestra mente y nuestro corazón del conocimiento de la palabra de Dios para que lo podamos poner en práctica. Porque si no sabemos qué dice la palabra de Dios, no podemos ponerla en práctica. Y muchas personas en estos tiempos, que algunos predicadores, algunos teólogos ya consideran los tiempos finales, es cuando tú y yo debemos de estar más llenos del conocimiento de Dios, porque nos abren la carta de Pedro, la que estamos estudiando, nos lo habló la carta de Juan, nos lo habló la carta de Santiago, de Judas, que en los últimos tiempos muchos se van a levantar, a muchos van a engañar, y a esos muchos que van a engañar es porque no estaban cimentados en la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de estar enfatizando nuestro tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Y veíamos este punto de que Dios ha puesto las autoridades que tú y yo tenemos. Y conforme al contexto en el que el apóstol Pedro hablaba, porque muchos decimos, bueno, es que la autoridad en el tiempo de Pedro era más justa que la autoridad que hoy tenemos hoy en día. Y yo me atrevo a decir que sigue siendo la misma, una autoridad corrupta, corrompida por el amor al poder, al dinero. Recordemos que en los tiempos de Pedro el imperio romano era el que estaba a cargo, el emperador César Nerón era el que andaba a cargo, un emperador corrupto, lleno de ambición, de riquezas, de poder, y estaba trayendo persecución a la iglesia cristiana. Y Pedro se atreve a escribir y nos dice que debemos de sujetarnos al gobierno. Y es algo que tú y yo debemos de entender a través de nuestra sujeción, a través de nuestra obediencia, a través de ser buenos ciudadanos, buenos mexicanos, que respetamos las reglas. Podemos dar testimonio del cambio que Cristo causa en nosotros. ¿Por qué te hago mención de esto? Porque después de que Pedro nos habla acerca de que tú y yo debemos de estar sometidos a toda institución humana, en el versículo 18 y después de terminar el versículo 17 que dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, entra en este versículo, criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora el apóstol Pedro se centra en los hermanos que en aquel entonces fungían una función o eran parte del servicio hacia una familia, hacia una casa, y el apóstol Pedro les llama criados, que podemos encontrar muchos sinónimos: mayordomos, servidumbre, esclavos. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, para que tú y yo reflexionemos acerca de nuestro carácter, que es lo que vamos a estar haciendo énfasis en esta tarde. ¿Nosotros estamos al servicio de alguien? ¿Nosotros servimos a alguien? Mira bien lo que te acabo de preguntar.
nosotros servimos a alguien, estamos al servicio de alguien, o esta palabra que el apóstol Pedro escribió no es para nosotros, porque ninguno de nosotros somos mayordomos, porque ninguno de nosotros estamos sirviendo a la casa o a la familia de alguien, porque no somos criados. Y muchos hoy en nuestros días esta palabra de criados lo usan para denigrar a las personas. Pero cuando el apóstol Pedro escribió criados, se estaba refiriendo a todos aquellos hermanos que servían en las casas, que servían a las familias. Hay que recordar que desde aquel entonces y mucho tiempo atrás había un estatus, y muchas familias grandes con dinero contrataban a personas para que sirvieran en su casa. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro. Pero esta palabra también es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos servidores. Porque tú y yo, como hijos de Dios, estamos aquí para servirnos unos a otros, para ayudarnos. Porque tú y yo somos familia, y cuando una familia está necesitada dentro de nuestra iglesia, nosotros deberíamos de estar a su servicio para ayudarles, para apoyarles. Por eso es que el apóstol Pedro va más allá de esa palabra que hace referencia a criado y que significaba que era una persona que la contrataba a alguien más para sus servicios. El apóstol Pedro le está hablando a la iglesia, a toda la iglesia, y les está diciendo y les está recordando lo que tú y yo estamos recordando en esta tarde. Nosotros somos servidores. Estamos aquí para servirnos unos a otros. No estamos aquí para enaltecernos y creernos mejor que otros hermanos, que otras familias, porque ante los ojos de Dios somos iguales. Porque Dios me ama a mí como te ama a ti. Porque Dios nos ama de una manera incondicional, y esta palabra incondicional significa que Dios nos ama no importando lo que tú y yo podemos ofrecerle a Él. Le ofrezcamos mucho o no le ofrezcamos nada, Dios nos ama de todas maneras. Dios nos ama con un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces es bien interesante esta palabra que el apóstol Pedro nos usa en estos versículos, porque tiene dos significados. Ya los acabamos de ver. Y luego nos dice: criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos. Y aquí literalmente se está refiriendo a aquellas personas que trabajaban para alguna familia. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pero fíjate que dice antes: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Tú y yo, como creyentes y como servidores que ahora que entendemos que somos como parte de la familia de Dios, tenemos que tener respeto hacia todos. Y esto es bien interesante, porque hay un dicho mexicano que nos dice: así como tú me trates, así yo también te voy a tratar. Si tú me tratas con respeto, yo te voy a tratar con respeto. Si tú me tratas con ofensas, yo te voy a ofender el doble. Pero mira con lo que nos topamos en la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro. Con todos tenemos que ser respetuosos. Con aquellos que nos respetan, respetémoslos. Con aquellos que nos ofenden, respetémoslos. Pero ese es un trabajo que tiene que ver con nuestro carácter. Muchos dicen: no te calientes plancha, en el sentido de que nuestra mecha es corta y luego nos encendemos y luego empezamos a pelear y luego empezamos a alzar la voz, a gritar. Y estamos viendo en esta tarde que tú y yo tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que tener un carácter sumiso, un carácter de respeto, un carácter que asemeje al carácter de Cristo. Por eso la enseñanza, el tema de esta tarde se llama Cristo nuestro ejemplo. Porque tú y yo debemos de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Porque tú y yo debemos de seguir lo que Cristo nos enseña. Y lo que Cristo nos está enseñando están en estos versículos. Cuando el apóstol Pedro les dice a los criados: respeten a sus amos. Sean buenos con ustedes, sean bondadosos con ustedes, sean fácil de tratar. Respétenlo, pero también respeten a aquellas personas que son duras de entender, difíciles de entender, que te tratan mal, que te aborrecen. Aprende a respetar. Y eso es algo que
choca en nuestro carácter de cada uno de nosotros, porque muchas veces a lo mejor tenemos un carácter fuerte, pero ahora que tú y yo estamos a la disposición de Cristo, debemos de someternos a Cristo y que nuestro carácter no sea más como el mío, sino que sea más como el de Cristo. Por eso es que estamos aquí, porque queremos seguir aprendiendo de su palabra. Yo en esta tarde, hermano, yo te invito a que nos esforcemos por llevar un carácter de respeto hacia las demás personas, a que tú y yo pongamos de nuestro granito de arena en esta sociedad y marquemos la diferencia a través de nuestro carácter, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos en estos versículos. Fíjate que nos dice el versículo 19: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Yo en la escuela, durante el tiempo de la universidad, yo tuve un maestro que en alguna ocasión nos dijo: muchachos, la vida no es justa, la vida es injusta. Y se me quedó muy grabada, porque nosotros como creyentes, aunque nos portemos bien, tú y yo estamos aquí para llevar una vida de sufrimiento como Cristo, y más adelante lo vamos a ver en el versículo. Pero la vida muchas veces no nos va a tratar justamente. A lo mejor muchos nos esforzamos en el trabajo para ascender de puesto, para poder tener un poco más de dinero, para invertirlo en la familia o en la iglesia, y no sucede eso. A lo mejor muchas veces nosotros emprendemos algún negocio pequeño, mediano o grande, y muchas veces se viene hacia abajo, porque la vida es injusta también en la vida del creyente. No es la voluntad de Dios, pero mientras estemos en esta tierra, estamos sujetos a lo que sucede en esta tierra. Entonces, y se me viene esto a la mente por este versículo que acabamos de leer. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, si aunque nosotros tratemos de hacer lo correcto, van a venir muchas personas que van a tratar de ofendernos, que van a tratar de lastimarnos, que van a tratar de malinterpretar las intenciones que nosotros hacemos, las buenas intenciones que nosotros hacemos. Luego dice el versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, porque nosotros sabemos que a la consecuencia del pecado hay una acción, una reacción, una consecuencia. Si yo vivo en pecado, conforme a lo que nos dice Romanos, sabiendo que el pecado trae la muerte, aquel que vive en pecado, su paga va a ser la muerte. En el Antiguo Testamento, aquel que robaba algún animal y era cachado, tenía que devolver ese animal más otro animal a aquella persona afectada. Aquel que mentía y se hallaba culpable era apedreado. A la consecuencia del pecado hay un resultado, hay una acción. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice esto: tú y yo muchas veces pecamos sabiendo cuál va a ser el resultado de eso, y muchas veces decimos: pues ya ni modos, fue el resultado de mis malas acciones, fue el resultado de mi pecado. Y lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que de alguna manera nosotros reconocemos nuestro error y aceptamos la consecuencia de ese error. Pero en este caso que nos está hablando de llevar una vida de respeto y de justicia, si así como pecamos y muchas veces somos hallados culpables y con alguna consecuencia y lo aceptamos, pero ahora fíjate lo que nos dice el versículo siguiente: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Qué mejor manera, nos dice el apóstol Pedro, de estar sufriendo cuando tú y yo estamos haciendo lo justo, porque ante Dios somos aprobados, porque ante Dios somos bendecidos. Por eso el apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos: no se desanimen,
Porque una y otra vez te he estado diciendo el contexto de la historia en la cual Pedro escribe esta carta. Los hermanos estaban pasando persecución, muchos estaban siendo muertos, muchos estaban siendo llevados al Coliseo romano a ser comidos por fieras salvajes, muchos estaban siendo apedreados, muchos estaban siendo llevados a la hoguera. Estaban padeciendo injustamente porque eso no era lo que merecían los hermanos. Porque los hermanos no estaban infringiendo ninguna ley romana. Ellos estaban hablando de Cristo. Les estaban guiando al camino correcto. Y estaban siendo perseguidos. Y el apóstol Pedro les dice: ¿cuánto no más? Si ustedes padecéis injustamente, son ustedes aprobados ante Dios. ¿Y qué es lo que podemos trasladarlo hoy en nuestros días? Nosotros como cristianos, a lo largo de nuestras vidas, vamos a estar pasando por pruebas y por necesidades. Vamos a estar pasando y vamos a estar luchando contra aflicciones. Y el enemigo se va a levantar en contra de nosotros. Y aunque nosotros, nuestra visión sea hacer cosas buenas, muchas veces los de al lado, y más que no son creyentes, se van a levantar en contra de nosotros. Y tú y yo debemos de aprender a soportarlas. Todas esas pruebas, todas esas aflicciones, todas esas injusticias que nosotros vamos a tener por ser creyentes, debemos de aprender a soportarlas. Por eso es que a mí me gusta reiteradamente decirles, hermanos, que la vida del creyente ahora, en esta vida temporal que tenemos, no es para vivir como reyes y como sacerdotes. No es para tener carros lujosos y mansiones y enfocarnos en las cosas temporales, porque tú y yo estamos llamados en esta vida temporal a padecer como Cristo, porque tú y yo en la vida permanente, que es después de la muerte, tenemos una vida mucho mejor. Pero por ahora tenemos que aprender a soportar todas estas injusticias que vamos a tener en nuestras vidas como creyentes, porque eso es aceptable a Dios, porque Dios nos honra cuando tú y yo sabemos que nos están tratando injustamente por algo que yo estoy haciendo bien, pero yo lo sigo haciendo, no me desanimo, no me achicopalo, no miro atrás, sino sigo adelante sabiendo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque esta sociedad está tan perdida que ellos ya no tienen noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, y entre hermanos nos echamos las porras y decimos: sí, hermanos, hay que seguir adelante, viviendo una vida en santidad, alejada del adulterio, alejada de la fornicación, alejada de la borrachera, alejada de la brujería, alejada de todas aquellas acciones que se nos hablan en Gálatas, en Efesios, que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero todas estas listas que encontramos en Gálatas, en Romanos, vemos que para el mundo ya son cosas normales, que para los jóvenes la fornicación ya es una diversión y que es parte de ellas, y que dicen: si no la has vivido, no has vivido la juventud. Que el adulterio para las personas ya es algo normal, tener 2, 3 mujeres aparte de la esposa, que irte a emborrachar después de recibir tu sueldo es una forma de desestresarte. La sociedad ya lo ve normal, ya lo ve como parte de ellas, pero tú y yo entendemos que eso no es correcto. Y por toda esa vida recta que tú y yo estamos tratando de vivir conforme a la palabra de Dios, muchas personas van a venir en contra de nosotros. Pero debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios y que tenemos una vida mejor en el cielo. Por eso empezábamos este capítulo recordando que Jesucristo es la piedra viva, que Él es nuestro fundamento y que Él es el que le va a dar dirección a nuestras vidas. Y mientras Cristo sea nuestro fundamento y sea el que le da dirección a nuestras vidas, todo va a estar bien con nosotros. Después nos dice el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién es nuestro ejemplo?
no el rey Herodes, no el rey Nerón que estaba gobernando en aquel entonces el imperio romano, el César que se le llamaba al emperador, sino el apóstol Pedro nos dice que nuestro ejemplo es Cristo y que nosotros debemos de seguir sus pisadas, es decir, que nosotros debemos de seguir su ejemplo. Por eso es que nosotros como creyentes empezábamos esta enseñanza recordando que somos servidores, siervos unos y otros, que tú y yo estamos aquí para ayudarnos, que tú y yo somos familia, que tú y yo somos servidores de cada uno de nosotros. Y aunque el apóstol Pedro se refería a los criados, también veíamos que el apóstol Pedro se refería a cada uno de nosotros, que ahora estamos al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, para cuidarnos unos a otros. Y mira qué nos dice el versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, hablando de Cristo. Cristo no cometió ningún pecado, Cristo no cometió ningún engaño, por ende no era digno de ser crucificado, no era digno de que los romanos le golpearan. Cristo padeció injustamente por causa de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está recordando en este versículo 22. Versículo 23, quien cuando le maldecían, cuando hablaban de él en aquel periodo, en aquel día de crucifixión, donde lo maltrataron, donde lo ofendieron, donde le maldecían y le decían: sálvate, si tú eres el rey de los judíos, sálvate, si tú eres el hijo de Dios, dile que mande ángeles y que te salve. Lo estaban maldiciendo. ¿Y qué nos dice este versículo? No respondía con maldición. Jesucristo se guardó en silencio. Es más, Jesucristo antes de morir, antes de que su espíritu saliera de su cuerpo, ¿qué dijo? Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero ¿cuántos de nosotros alguien nos ofende y nos ponemos a su misma altura y hasta le ganamos y le ofendemos 2, 3, 4 veces más? Por eso te digo, la enseñanza que estamos viendo el día de hoy tiene que ver con nuestro carácter. Tenemos que tener cuidado y ser conscientes de nuestro carácter y dejar que nuestro carácter sea más como el carácter de Cristo. Pero eso influye en nosotros un cambio. Eso influye en nosotros un acto consciente de querer cambiar nuestro carácter. Y aquí tenemos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo fue maldecido. Él no maldijo ni injurió palabras en contra de ellos. Al contrario, les dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo les invito, hermanos, y esto desde luego también es para mí, aprendamos esto. Llevemos una vida de respeto. ¿Alguien habla en contra de nosotros? Nosotros mantenernos callados. Nos va a costar. Y lo digo porque yo lo he vivido y muchas veces fallo. Nos va a costar. Pero tenemos que aprender a sujetarnos a la palabra de Dios. Esta es la primera enseñanza directa que podemos aprender en este versículo con respecto a que Jesucristo es nuestro ejemplo. Luego, ¿qué más nos dice el apóstol Pedro? Cuando padecía no amenazaba. Cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban lacerando, cuando su costado era lastimado y la parte de su espalda era lastimada y era lacerada con esos instrumentos de dolor que el imperio romano había formado para que los esclavos o los presos sufrieran. Jesucristo no dijo: tú me pegaste 66 veces, me diste 66 veces lazos, ahorita vas a ver qué te va a pasar. ¿Cómo te atreves a pegarle al Hijo de Dios? No, Jesucristo no dijo esto. Tú y yo, cuando nos lastiman muchas veces también, porque es parte de nuestra naturaleza, nos airamos y también lastimamos a las demás personas. Pero aprendamos este segundo ejemplo de Jesucristo. Cuando atentaban contra Él, Él no amenazaba, se quedaba callado. Esto es algo bien importante, que
tiene que ver con nuestro carácter, que tú y yo debemos de dar ejemplo con nuestro carácter. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo lo dejó todo en manos de Dios. A mí me gusta mucho la historia del rey David. Es una forma también de poder verla, porque en varias ocasiones el rey David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Saúl le estaba persiguiendo, Saúl atentaba contra su vida, porque Saúl sabía que el próximo rey iba a ser David, y si el rey David iba a ser el próximo rey, su descendencia como rey iba a ser perecedero, iba a perecer. Saúl quería que su hijo Jonatán fuese el rey, pero había un problema. David estaba en medio y David iba a ser el rey si no le quitaban la vida. Entonces, en una de las ocasiones que David huía de Saúl, nos dice en 1 de Samuel, 2 de Samuel, que Saúl, persiguiendo a David, entró a una cueva y ahí descansó. Pero lo que Saúl no sabía es que David estaba también en esa cueva, aún más adentro. Y uno de los generales de David le dijo: mira, Dios ha entregado en tus manos a Saúl, mátalo para que tú seas el rey y ya no tengas quien te persiga. Y David dijo: no, yo tenga cuidado de ponerle las manos encima al ungido de Dios, al ungido de Jehová. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros por nuestras propias manos vamos a querer hacer justicia. Muchas veces a nuestras vidas va a venir la oportunidad de devolverle la lastimada o el favor que alguien nos hizo, y de hacerle mal y de hacerle justicia. Pero debemos de entender que ese no es nuestro papel. Nosotros nos traten mal, lo debemos dejar al juicio de Dios. Dios tiene la última palabra y Dios va a obrar en la vida de aquella persona. Pero nunca tratemos de hacer nosotros justicia con nuestras propias manos. O una manera también de poder comprenderla: nunca tratemos de hacer venganza. Dios es el que se va a encargar de la venganza. Dios es el que se va a encargar de traer justicia a las personas que en alguna ocasión nos han ofendido o nos han lastimado. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Porque los creyentes, siendo perseguidos, se pudieron levantar en armas, pudieron unirse con estos judíos radicales que tocábamos en el capítulo de Hechos, y pudieron haber confrontado al imperio romano. Pero los creyentes entendían que el juicio lo iba a traer Dios. Así en nuestras vidas, no tratemos de hacer justicia por nuestras propias manos, dejémoslos a manos de Dios. Pero esta frase hace que nosotros aprendamos a depender de Dios por completo en nuestras vidas, y no de nuestra capacidad o de nuestra autoridad o de nuestro poder que tengamos. Por eso es que el apóstol Pedro nos toma este ejemplo. Si Cristo, siendo Dios mismo en forma de hombre, siendo el Hijo de Dios, no trajo justicia contra aquellos que lo golpeaban, sino lo dejó a manos de Dios, ¿cuánto más nosotros, que somos simples hombres, que somos como la hormiga, que somos tan pequeños comparados a la presencia de Dios? Dejemos que Dios haga justicia por nosotros en esta vida injusta que vamos a tener. Y es difícil dejar que Dios obre en nuestras vidas o haga la justicia cuando yo puedo hacerlo de mi propia mano. Pero tenemos que aprender el ejemplo de Cristo. Versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fíjate, estos versículos que vamos a estar viendo, y ya estamos a punto de terminar, nos hablan de un aspecto teológico bien importante. Cuando Jesucristo fue crucificado por el pueblo judío y por todos nosotros también, desde luego, por ser pecadores, no solamente porque la cruz representaba la máxima forma de pagar a los injustos, sino ahora fíjate lo que nos dice en este versículo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
Jesucristo en aquella cruz cargó con nuestros pecados, con los pecados de toda la humanidad. Por eso es que Jesucristo tenía que ser crucificado. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y en ese estado en el cual Jesucristo cargó con nuestros pecados en aquella cruz, a nosotros como resultado ahora nos hizo estar muertos al pecado. Efesios capítulo 2, y aunque esto es lo mismo pero con otras palabras dichas por el apóstol Pablo, nos dice que nuestras vidas estaban antes en el pecado, estábamos muertos en el pecado, vivíamos bajo el dominio del pecado. Y el apóstol Pedro, diciendo estas palabras de estabais muertos en el pecado, estaba haciendo referencia a que estábamos bajo la sumisión, bajo el poder, bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando el apóstol Pedro, con estas mismas palabras que el apóstol Pablo nos dijo en Romanos, cuando ahora nos dice en este versículo, estando muertos a los pecados, no está hablando a estar sujetados bajo el poder del pecado como en Romanos, como en Efesios. Está diciéndonos que cuando Cristo cargó nuestros pecados en aquella cruz, nos dio libertad del pecado. Tú y yo, ahora que estamos a los pies de Cristo y que somos hijos de Dios, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque Cristo pagó el precio en aquella cruz por nosotros. Y si el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no deberíamos de estar practicando el pecado. El mundo, las personas que no tienen a Cristo dicen, es que a mí me gusta hacer esto, hacer pecado. Y sí, porque ellos están sometidos al pecado, porque el pecado tiene poder en sus vidas. Pero en la vida del creyente el pecado ya no tiene poder, gracias al sacrificio de Cristo en aquella cruz. Y yo te invito, hermano, a que recordemos, ahora que pasó la Semana Santa, el sacrificio de Jesucristo y el cambio que Él ha causado en nuestras vidas, que nos ha dado libertad de todo poderío del pecado en nuestras vidas. Ahora para nosotros, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo, es fácil, o debería de ser fácil, decirle no al pecado, no volver a contaminarnos. Pero eso tiene que ver con una decisión consciente en mi mente, en mi corazón, de alejarme del pecado, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando dice fuisteis sanados, y este es un tema bien interesante y lo voy a tocar así a grandes rasgos. Romanos nos dice que a consecuencia del pecado es la muerte. El pecado que tú y yo hagamos puede hacer que vivamos más o vivamos menos. El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que el Señor alargue los días en esta tierra. Cuando tú y yo honramos y veneramos este mandamiento, cuidando bien a nuestros padres, honrando a nuestros padres, Dios nos concede días. Pero cuando tú y yo somos desobedientes y deshonramos este mandamiento y tratamos a nuestros padres en deshonra y sin respeto, Dios desde luego que también nos quita días. A mayor pecado, menor probabilidad de vida vamos a tener. Eso es algo que debemos de estar conscientes en esta tierra. Y estoy hablando del tiempo temporal de esta vida que tenemos. Entonces cuando dice, y por cuya herida fuisteis sanados, está hablando a ese dominio del pecado en nuestras vidas, pero también a esa reconciliación de nosotros con Dios. Porque a consecuencia del pecado, nosotros estábamos enemistados con Dios, estábamos en conflicto con Dios. Pero gracias a ese sacrificio hemos sido sanados del pecado y del poder que tenía y del resultado que es la muerte en nuestras vidas espirituales. Pero ahora gracias a Cristo tenemos vida espiritual. Y aunque este cuerpo algún día tiene que perecer,
Aunque este cuerpo se va desgastando, pero tenemos un cuerpo que es celestial y que no va a perecer como este que tenemos. ¿Por qué? Gracias a que Cristo ha sanado nuestras heridas, nuestras vidas, nuestra comunión con Dios. Y mira qué nos dice el versículo 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién? Cristo. Y con este versículo 25 el apóstol Pedro nos recuerda que nosotros éramos como ovejas sin pastor, descarriadas, sin dirección, que nuestras vidas antes de Cristo estaban perdidas, yendo al pecado, pero que ahora Cristo, y fíjate qué bonitos nombres hace referencia de Cristo: el pastor, y después obispo de vuestras almas, el que tiene cuidado de nuestras almas, el que va a cuidar nuestras vidas. Nosotros estábamos descarriados, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos amó, nos corrigió, Él cuida de nosotros, Él guarda de nosotros. Por eso es que la primera característica o el primer simbolismo que el apóstol Pedro usa: pastor. Porque el pastor es aquel que cuida a las ovejas. Y las ovejas, dentro de todo el rebaño que puede haber, son unos de los animales más dóciles. Y son animales que hay que tener mucho cuidado, porque estos animales dependen de alguien más para poder vivir. Es muy difícil la oveja que pueda vivir dependientemente de ella misma. Necesita depender de alguien más que la cuide. En alguna ocasión yo estaba leyendo un estudio acerca del comportamiento de las ovejas, y analizaban un aspecto de las ovejas: que ellas no miden el riesgo, no tienen esa capacidad que muchos otros animales tienen de poder medir el riesgo, o de nosotros que tenemos esa capacidad de medir el riesgo. Si tú le dices a uno de tus hijos, no sé, a lo mejor de unos 7, 8 años, le dices: oye, lánzate de un puente hacia otro lugar, solamente que te quiera mucho, te va a decir: sí, papá, lo hago. Muchos te van a decir: papá, ¿estás loco? Me voy a lastimar. Pero en este estudio nos decía que las ovejas, si las ovejas se encaminaban hacia un peñasco, ellas no tienen esa parte del sistema que hace medir el riesgo y que las haga pensar: es que me voy a morir si yo sigo por este peñasco y brinco este peñasco. Las ovejas pueden, si se les inducen a que caminen y que se vayan al voladero, ellas las van a hacer. Y se va una y la otra le va a seguir, y la otra le va a seguir, y la otra le va a seguir, hasta que ya no haya ninguna. Por eso el pastor tiene que estar atento con ellas, cuidarlas, verlas, que no se vayan a un peñasco a lastimar o a morir. Por eso es que el apóstol Pedro toma este ejemplo de Cristo como nuestro pastor, porque es el que tiene cuidado de nosotros. Muchas veces porque nosotros somos bien necios y sabiendo que está mal, seguimos haciendo lo malo. Pero Dios se va a encargar a través del sacrificio de Cristo, de su palabra, del Espíritu Santo, de hacernos recapacitar de nuestro error y de alejarnos de ese pecado. Y ahí está Cristo constantemente cuidando nuestras vidas, cuidando nuestro ser, aunque muchas veces ni lo notamos. Pero ahí está Dios cuidando de nosotros. Y después, el segundo simbolismo o ejemplo que nos dice el apóstol Pedro: obispo. Porque un obispo hace referencia a aquella persona que se encarga de liderar una congregación. Y puedo tomar lo que nos dice Corintios: somos un cuerpo en Cristo, pero la cabeza, ¿quién es? Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es el que nos va a guiar a ser iglesia. Cristo es el que nos va a guiar en esta actividad que vamos a tener el próximo o dentro de 2 domingos con los niños. Cristo va a ser el que nos va a guiar a que esta actividad sea de bendición. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice estas dos características o descripciones acerca de Cristo: como el pastor y obispo de nuestras almas. Porque en Cristo tú y yo estamos seguros. Por eso, hermano, en esta noche yo te invito a que sigamos el ejemplo de ¿quién? De Cristo en nuestras vidas. Y así podamos reflejar
ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar por esta palabra y después voy a darle tiempo a Juanito que te dé algunos anuncios y vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. En esta hermosa noche te doy gracias porque tú nos has recordado que debemos de seguir el ejemplo de Cristo, nuestro pastor, nuestro obispo, y que una manera práctica de seguir el ejemplo de Cristo es a través de nuestro carácter. Hemos tocado algunos puntos de lo que sucedió en aquellas horas en las que Jesucristo fue enjuiciado y fue golpeado y fue condenado y fue crucificado, como Él se portó de una manera tranquila, de una manera serena, pacífica, y que nosotros debemos de estar reflejando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Bendito seas, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.